Hola, buenos días. Buen día, Lice. ¿Cómo estás? Buenos días. Dime, ¿dice cuántos minutos ya estamos? No, o recién estamos empezando. No dice. Creo que a nosotros no nos aparece. Creo que a usted sí, Lice. O no le aparece. Ujú. Quiero subirles. No, no es este. Dos cosas. Empezaremos con una viñeta para mientras se van uniendo los demás. Nos toca trabajar el narcisismo en la vejez. ¿Alguien de ustedes quiere empezar a leer esta viñeta? Ya yo voy a leer, Lice. Gracias. Ya. Narcisismo en la vejez. Una afrenta narcisista. Hoy cumplo mis primeros 80. He cumplido 80 años, por lo cual debería estar muy contento. El más joven de los conocidos que hace tiempo mira la pantalla, las plantillas desde abajo. Tenía 18 años cuando empezó esta tarea. El narcisismo, la guerra, el cáncer, algún trastorno cardíaco, algún accidente, hasta el suicidio. Terminó en forma más o menos dramática. La competencia que los humanos solemos mantener con aquellos que elegimos como objetos significativos. ¿Qué se dice? ¿Tengo que ir bajando? Sí, como objetos significativos para uno. Amplio triunfo del sobreviviente. Mi actual compañero para los paseos en bicicleta y para los alardes aeróbicos que cumplimos 4 o 5 veces por semana, aún tiene 76. Nos enganchamos cuando yo tenía los 76. Los dos recordamos juntos café mediante a muchos que abandonaron este club. Mientras gozamos muchas veces a las patadas, la compañía de los hijos, yernos, nueras y unos cuantos nietos. Algunos de los nuestros, que siguen firmes en la lucha por la vida, presentan desagradables ilustraciones de Alzheimer. Parkinson, osteoporosis, artritis pasaron con más o menos secuelas de algún accidente cerebrovascular cuando no disfrutan revolcándose en un oscuro profundo pozo melancólico. ¿Puede bajar, Lisa? Sí, me da a mí que he bajado más, pero por lo visto no te llega, ¿no? Ya, voy No. bajando. ¿Ahí? Ya. Ok. A nosotros Gracias. nada de eso nos ha tocado. En cambio, le debemos al avance tecnológico sencillas intervenciones como una angioplastia que dejando un músculo o minúsculo espiral dentro de una coronaria. En ese sentido, me sacó 30 años junto con los ateromas. A mi compañero le cambiaron los cristalinos y ahora ve mejor que su hija que tiene 50. Y me olvidaba, los dos lucimos una sonrisa perfecta gracias a la maravilla de los implantes. Y por si fuera poco, somos dos profesionales que a pesar de la recesión económica y del dramático entorno que uno encuentra en este Buenos Aires del nuevo milenio, disponemos de suficiente trabajo para mantener lo que no es fácil en estatus envidiable. Como ven, debería estar contento. Tengo suficiente motivo y hoy es mi cumpleaños. ¿Cuántos años Sí, está debería. cumpliendo? 80. 70, 80 era. 80. Ajá, 80. 80. Y sigue trabajando. ¿Ahí está Ujú. bien? Sí, en cambio pienso que es una injusticia, que en realidad ese día
Se lo debería festejar a las madres que realizaron el trabajo. Pienso en otro triunfo machista. Cuando hay que crear una madre esquizofrenógena, no hay mucha resistencia. Cuando hay que echarle la culpa de todo lo malo que le pasa el resto de su vida al hijo o hija, rápidamente nos ponemos de acuerdo, pero festejarle el esfuerzo realizado a las ansiedades soportadas hasta ver el resultado de nuevos meses únicos, algo que por lo menos los hijos deberían estar eternamente agradecidos. Ya es otro cantar, o sea, que la envidia a los atributos femeninos es más fuerte que la clásica envidia al pene. Aunque mi protesta por la injusticia viene por otra vía. Freud, él mismo, el que criticó su ideología machista propio de la época, escribe que psicopatología de la vida cotidiana a los 42 años. En el ejemplo que en 1898 elegí para someterlo al análisis, el nombre que inútilmente me había esforzado en recordar era el del artista que en la Catedral del Orvieto pintó los grandiosos frescos de las 4 últimas cosas. Signorelli. Fue en el curso de un viaje en coche desde Ragusa, Dalmacia, a una estación de la Herzegovina. Iba yo en el coche con un desconocido. Trabé conversación con él y cuando llegamos a hablar de un viaje que había hecho en Italia, le pregunté si había estado en Orvieto y visto los famosos frescos. Pero antes habíamos hablado de las costumbres de los turcos resistentes en Bosnia y en Herzegovina. Yo conté haber oído a uno de mis colegas que ejercía la medicina en aquellos lugares y tenía muchos clientes turcos, que estos suelen mostrarse llenos de confianza en el médico y lo resignaron antes el destino. Cuando se les anuncia que la muerte de uno de sus duelos es inevitable y que todo auxilio es inútil, contestan: Señor, ¿qué le vamos a hacer? Sabemos que si hubiera sido posible salvarle, le hubierais salvado. Los turcos de que hablábamos estiman el placer sexual sobre todas las cosas y cuando sufren un trastorno de este orden caen en una depresión que contrasta extrañamente con su conformidad en el momento de la muerte. Uno de los pacientes que visitaba a mi colega le dijo un día: Tú sabes muy bien, señor, que cuando eso no es ya posible, pierde la vida todo su valor. Me hallaba entonces bajo los efectos de una noticia que pocas semanas antes había recibido. Un paciente en cuyo tratamiento había yo trabajado mucho y con gran interés se había suicidado a causa de una incurable perturbación sexual. Lo que Freud señaló a través de los turcos hace bastante que me persigue. Por eso, ¿ya no es posible? Claro, la masturbación no es eso. Pagar a una prostituta, el sabor amargo posterior aconseja abstenerse, que no estoy seguro que sea lo mejor. Si tendría suficiente dinero, me separo y me busco una que tenga 30, 40 o 50 años menos, o un amante de esa edad. Pero si tengo suficiente dinero y sería bastante complicado intentar seguirle el tren a alguien tan joven, y cuando recuerdo el cuerpo de mi compañera en otra época me da ganas de llorar. La injusticia de la que quería ocuparme para quejarme tiene que ver con eso. Ahora que la experiencia adquirida me permitiría disfrutar plenamente lo que entiendo realmente la gratificación más anhelada que la naturaleza nos brinda, posiblemente para compensar un poco las frustraciones que encontramos a cada paso. Sí, ahora cosecho constantemente un doloroso rechazo a la gastada imagen que luzgo ante el mundo y que se muestra en toda la crudeza antes y después de entrar en la ducha. Esa es la injusticia ante la cual la razón le reclama resignación y el fondo de mi alma clama
venganza, lo que me complica más la existencia. Por más bien vestido que esté, la mirada de los jóvenes en el mejor de los casos me ignora. Cuando no me desprecio que comienza por mí mismo antes del espejo. Por más esfuerzo que hago para negar esta enfrenta narcisista, por más intento convencerme que los verdaderos valores de la vida no están ahí, debo creer en algún antepasado turco en mi bagaje genético. Decía el poeta, en todo en la vida me causa fastidio y hastío. Al solo pensar en la muerte me entran escalofríos. Vete si estaré divertido. Si todos viven igual, yo vivo. Como hay Dios, sí lo hay. No sé para qué haremos nacido. Maldito sea el día y el día sea maldito en que me trajeron al mundo, sin consultarlo conmigo. Joaquín Bartría. Gracias. ¿Qué les ha parecido? Pues se podría... Joana, tú has leído, ¿no? Sí, yo leí, sí. Gracias, Joana. Pues ahí está comentando, ¿no? Cómo ya se ve reflejado muy diversamente en el espejo a como cuando se veía joven. Al igual como estaba en ese texto que nos mandó el enlace de la anterior vez. Y ahí habla, ¿no? Justamente eso de los cambios que uno se ve a sí mismo, en sí mismo. Y es difícil eso poder aceptarlo. Porque además se acerca ya a la muerte y entonces es por eso igual que está recordando todas esas escenas. Bien. Las otras personas que ya están. Bueno, a mí, Lice, me parece interesante que Hola, plantea, ¿no? Que ahora se está viendo al espejo y debería estar feliz porque tiene los implantes, que a su compañero le operan y ve mejor que su hija. O sea, está como que tratando de mostrar que aún existe algo vital en ellos, quizás, o algo nuevo o algo que está bien, pero como cuando va hablando en su discurso vamos viendo que existe como que un pequeño estado de melancolía o depresión donde está mostrando que se siente mal consigo mismo, ¿no? Porque no puede estar con otra persona más joven, tiene melancolía en cuanto a sus años jóvenes porque recuerda cómo era, la actitud que tenía, y todo lo que, como decía Joana, ¿no? Que no es que aceptan que están en la edad que están o les cuesta porque están enfrentándose a lo deteriorado, a lo que ya no sirve, digamos, para ellos, porque en los órganos sexuales, así mismo como leía, ya no es lo mismo también, ¿no? Y entonces como que es difícil enfrentarse a eso. Sí, y también habla, ¿no? De los jóvenes que ya no son como, o sea, que ya no, es como que ya no les haría sentir parte con los jóvenes. Y eso le hace sentir mucho más alejado y frustrado a la vez también. Ese rechazo por parte de los más jóvenes. Sí. Muy bien. Y la próxima clase vamos a trabajar un poquito esto del suicidio en el geronte justamente porque se enfrenta a estas situaciones, ¿no? Que están comentando. Seguiremos. A ver, Alejandro, por favor, dale una leidita a la introducción de este nuevo artículo. El narcisismo en la vejez desde algunas perspectivas del psicoanálisis. Sí. Ya. Introducción. En los orígenes del psicoanálisis se consideró que la vejez producía un profundo cambio al nivel del aparato psíquico. Disminuía la cantidad de líbido, se incrementaba la pulsión de muerte, se producía una regresión evolutiva y aumentaba la libido en el yo. Todo esto se traducía en rigidez caracterológica y formas pregenitales de goce libidinal, que generaban cambios en el funcionamiento del aparato psíquico y limitaban el acceso analítico. Estos puntos de vista
fueron modificándose en el tiempo y finalmente de una manera directa o indirecta. Esta teoría fue una gran generadora de ideas y de prácticas teóricas y psicoterapéuticas relativas a este grupo etario. Seguramente Erikson produjo uno de los más grandes aportes a la cuestión del desarrollo a través de estadios en los que se producen ciertos desafíos. Entre ellas, las lúcidas referencias a la mediana edad y la vejez, que han dado lugar a nociones tan relevantes como las de generatividad e integridad. Uno de los modos más clásicos en los que el psicoanálisis indagó la identidad en la vejez ha sido a través de las vicisitudes del narcisismo. En este texto propondremos confrontaciones entre lecturas que tienen diferentes puntos de vista y fundamentalmente le otorgan diversos niveles de plasticidad o adecuación a los contextos vitales. Entonces tú lees Erikson, después a Valesa lee otra persona y Lacan otra persona. Dale. La perspectiva de Erikson. La mirada sobre el desarrollo de este psicoanalista apunta a la elaboración de una serie de estadios donde se promueven y tramitan ciertos desafíos, los cuales desencadenarán sintonía o distonía en un equilibrio siempre dinámico. Cada uno de estos pone en juego deseos y temores, seguridades e inseguridades, necesidades y carencias. Desde esta perspectiva se piensan elaboraciones positivas en la mediana edad y la vejez que conducen a la generatividad e integridad, o negativas que conducen al estancamiento y desesperación. Cada una de estas elaboraciones se articula en otras anteriores, resignificándose y actualizándose en diversos momentos vitales. El desafío específico de la vejez es la integridad versus la desesperanza o desesperación, donde la integridad es definida como un sentimiento de coherencia y totalidad que corre el riesgo de fragmentación, cuando aparecen pérdidas de vínculos en tres procesos organizativos: el soma, la psique y el etos. La noción de organización psíquica relativa al anudamiento vincular en dichas esferas permite al sujeto darse un sentido de integración que se confronta con la desesperación o desesperanza, la cual es considerada como un proceso de desintegración en donde el sujeto no encuentra lazos que lo articulen y le brinden seguridad. Es por ello que la muerte aparecerá no solo como inminencia y falta de tiempo para desarrollar proyectos, sino también como fragmentación y engaño de la esperanza primaria. Por ello, su expresión es el disgusto o desdén que se traduce en enojo o desinterés vital para sí y por los otros. La depresión, Remarca la etcétera, importancia ¿no? del comportamiento con las otras generaciones en la integridad, lo cual es un modo de anudamiento vincular más abstracto que permite trascender las limitaciones en los procesos organizativos y que es lo contrario del desdén de sí y de los otros. Erikson distingue el concepto fuerza como un elemento necesario en cada desafío vital. La fuerza tiene como objeto propiciar salidas sintónicas o de equilibrio positivo en cada uno de los desafíos. La sabiduría concebida como la fuerza de esta etapa vital implica la posibilidad de realizar cambios en la representación de que sí permita lecturas diferentes, con mayor proyección, abstracción y metaforización, posibilitando un sentimiento de interés renovado, seguridad y nuevos márgenes de control, y un sentido de continuidad y trascendencia en el otro u otros. La sabiduría puede acompañarse de una ritualización filosófica o religiosa que provea índices externos de sostén o de una narrativa que brinde sentido y significado, tanto a nivel de una creencia como de prácticas sociales repetitivas ante un riesgoso desequilibrio. Kohler reescribe a Erikson diciendo que la sabiduría conseguida en la vida tardía consiste en la habilidad para mantener una narrativa coherente del curso de la vida,
en el cual el pasado recordado, el presente experimentado, ¿Bajo? el presente experimentado y el anticipado futuro, la sabiduría permite entonces articular la preocupación informada y desapegada por la vida misma frente a la propia muerte. Es decir, la sabiduría como un saber cierto sobre la incompletud del ser, pero que permite rearticular un relato que posibilite el deseo de vivir, atravesando por una narración que dé sentido al sujeto en conexión también al otro. Ujú. Bien. Voy a poner la pantalla compartida, no sé si está bien ahí. A ver, me gustaría que, no sé, ahí está mejor la pantalla. Así se ve bien, Para Luis. que comentemos hasta donde has leído la postura de Erickson frente al narcisismo. O sea, habrá que resaltar algunas cosas de él donde leía Alejandro respecto de las etapas que son consideradas en Erickson, la mediana edad, la vejez, la integridad versus esperanza, la muerte como inminencia, esa fuerza como un desafío, la sabiduría. ¿Pueden comentar, por favor? Joana y Dayana ya han comentado. Miriam, Andrea. Vayan leyendo el texto, qué cosas les ha llamado la atención. Voy a subir si gustan. A ver. Cuando Erickson habla de los estadios, los considera, ¿no es cierto?, a los viejos, donde habla de los temores, las inseguridades, las carencias. Y cuando está el desafío específico entre la vejez, dice integridad versus esperanza. Les escucho. ¿Pueden comentar algo? Entonces pasaremos a Salvareza. Sí, Licen, perdón, yo recién me he conectado y estaba perdida. Perdón. Ay, Andreita. Andreita, tú lee. La perspectiva de Claro. Salvareza, ¿está bien? Sí, sí, sí. Me vas diciendo para que vaya bajando. Creo que no les llega toda la pantalla. Ya. Dice, este psicoanalista argentino propone una crítica abierta a las lecturas psicoanalíticas acerca del aumento de la libido en el yo en la vejez. Perdón, perdóname, si se acuerdan a Salvareza, ya lo hemos visto la otra vez, ¿se acuerdan? Dale, gracias. Aunque al mismo tiempo rescata esta perspectiva de análisis. Ay, perdón, se ha hecho negra mi pantalla, ya. Está bien. Propone una selección de los conceptos de la obra freudiana, donde destaca que a. El narcisismo es un estadio necesario en la evolución sexual y como tal, susceptible de prestarse como punto de fijación de la libido, con la consiguiente posibilidad de constituir un polo de atracción para la regresión. B. El desarrollo teórico está constituido fundamentalmente en términos económicos y C. El desarrollo teórico establece una relación estructural entre la constitución del ideal, la autoobservación y la autoestima, haciendo depender esta última del narcisismo. Al momento de especificar la cuestión en la vejez, busca plantear los términos en un eje que dé cuenta de cómo la autoestima tiene una relación estructural con el ideal. Por ello define, siguiendo los desarrollos de Hugo Bleichmark, al narcisismo como la valoración que el sujeto hace de sí mismo colocado dentro de una escala de valores,
en cuyo extremo más alto esté el ideal y en cuyo extremo más bajo esté el negativo de dicho ideal. La ubicación que el sujeto alcance dará lugar a la autoestima conseguida. Para Bleichmark, el ideal, en su aspecto positivo y negativo, surgiría a través de identificaciones tempranas que forjarían personalidades narcisistas, que se definen por funcionar con una lógica binaria de dos posiciones y con la lógica del rasgo único prevalente. Esto llevaría a un interjuego entre rasgos altamente positivos y negativos, interactuando permanentemente, lo que implicaría emociones fuertes y encontradas, especialmente de tensión y angustia, ante la inminencia del caer en el ideal negativo o un colapso narcisista ante la caída. El equilibrio se vuelve precario y con posibilidades de situaciones clínicas tales como la ansiedad y la depresión. La Eso es vejez bonito. Dale, dale. La vejez en este sentido se ofrecería como un campo propicio para incidir negativamente en la problemática de aquellos con personalidad narcisista, debido a que no permitiría contar con la flexibilidad del ideal frente a los cambios que propone el envejecer y los prejuicios y estereotipos existentes. Este modelo sintetiza una perspectiva que plantea rasgos fijos y estructurales desde donde un sujeto enfrenta su vejez. Lectura que permite concebir las dificultades y los fenómenos clínicos que se desprenderían de este tipo de personalidad, aunque reduce el poder pensar el narcisismo como un concepto de mayor amplitud, que permite comprender el modo en que el yo se confronta a los cambios vitales. ¿Sigo, Alicia? No, hasta ahí está bien. Salvareza. ¿Alguien quiere comentar un poquito sobre esto? ¿Qué le da importancia al ideal del envejecer? Donde este ideal del narcisismo tiene que ver con una escala de valores. ¿Cómo es? Esa escala de valores se refiere a lo que quizá podido lograr en su vida, digamos, Ya, que por es eso lo, podría llegar a un, no sé, a un punto negativo si es que no ha cumplido todo lo que eso. él quería. He Ujú. entendido algo así. Sí, que tendrá que ver con lo que le dictamina lo social, ¿no? Ujú. Y si no ha llegado a ese ideal, según Bleichmark, tendrá que generarle ansiedad, depresión, Claro. ¿no? Una desvalorización de la autoestima. En sí nos está hablando de cómo el sujeto se va a enfrentar a la vejez, frente a la vejez, ¿no? Ujú. ¿Alguien más? Gracias, Andreita. Em, ¿A quién le falta? Miriam. Sí, Liz. Dale, Miriam, la lectura desde Lacan, porfa. Voy a bajar. Y ahora, Sí, Liz. gracias. Una lectura desde Lacan. Esta temática no fue abordada por Lacan y la lectura que se realizará es fundamentalmente desde su teoría del yo y el desarrollo que se desprende de su particular concepción del narcisismo. Freud entendía al desamparo como uno de los ejes del futuro psiquismo del ser humano, ya que esta prematuración inicial forjaba la dependencia del niño hacia su madre. Si la literatura psicoanalítica había descrito los aspectos de omnipotencia infantil, en especial desde Klein, en el que se relaciona con los otros a través del puro capricho. El psicoanálisis lacaniano revela otro aspecto. El capricho se invierte, apareciendo más del lado de quienes ocupen los roles de madre o padre, u otros con mayúscula, que del lado del niño. De esta manera, la prematuración y el desamparo se representan bajo una nueva luz, ya que develan la posibilidad de estar sin recursos frente a la presencia inquietante y amenazante del otro. Lugar donde se sitúa la experiencia traumática, ya que el sujeto aparece sin recursos frente al otro. Lacan sostiene que uno de los modos
en que el sujeto se defiende del enigmático deseo del otro es a través de la representación del yo y sus imágenes, las cuales responden a demandas del... Perdón, perdón, me he salido. Me está diciendo que tenemos 10 minutos, perdón. ¿Dónde estoy? Aquí estás. Ay, no, no es este, ¿no? Ay. ¿Dónde estábamos? Aquí. No. Ay, 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 es que tenía varios, pero este era el más bonito. Este debe ser. Sí, aquí estás. Dale. En la CAN estás. ¿Dónde te has quedado? En el primer párrafo de la segunda hoja. Ahí está. Ah, me paso a la siguiente. Sí. Ya acabaremos esto. Lacan sostiene que uno de los modos en que el sujeto se defiende del enigmático deseo del otro es a través de la representación del yo y sus imágenes, las cuales responden a demandas del otro y por ello contienen ideales y galas narcisistas. Parecido al ideal de Savaresa, ¿no, chicas? Dale. La posición del sujeto es la de buscar adecuarse a dicho deseo y una de las formas de realizarlo es a través de la imagen, especular, nuestro yo, la que se origina justamente en la identificación al deseo del otro, es decir, a lo que el otro quiere en mí. Por ello... ¿Qué quiere de mí? ¿No? El otro, ¿qué quiere de mí? ¿Cómo respondo a esa demanda? Dale. Por ello, el yo no es más que una respuesta a ese deseo. Es decir, es lo que se inventa frente a lo enigmático del deseo de lo otro. La tesis lacaniana piensa un complejo circuito que estructura el orden del deseo al deseo del otro. El sujeto, entendido como deseante, emerge como tal en la medida que haya otro que lo deseó. La posición del sujeto es la de intentar persistir en el lugar de objeto que causa deseo, ya que la única manera en que se sostiene el deseo es en relación con el otro que lo desea. En este sentido, el yo cambia sus imágenes para complacer el ideal del yo, modelo al que el sujeto intenta adecuarse relativo a las valoraciones de los padres, pues es una de las formas en que sostiene ese deseo. La cuestión que puede emerger en el envejecimiento es de qué modo se presenta el sujeto frente al deseo del otro cuando los ideales sociales rechazan ciertas imágenes de la edad. No se olviden que la posición neurótica es qué me quiere el otro, ¿no? ¿Cómo puedo ponerme como objeto de deseo del otro? A eso está respondiendo en otras palabras, como leía nuestra compañera Salvareza, y los ideales, ¿no? ¿Qué me quiere el otro? ¿Qué me propone para que yo llegue a completar al otro, ¿no? La viñeta, mira, se va a acabar ahorita nuestro tiempo. Yo la voy a leer así rapidita. Y de todas maneras esto voy a subir yo a la plataforma. Por favor, entren a la plataforma porque tiene que registrarse su actividad de estudiantes en sus materias, no solo conmigo, en todas. Entonces, entren un ratito, échenle una leidita. Si quieren, pónganle un comentario, como ustedes quieran, para que se vea la actividad del estudiante. ¿Les parece? Claro, Lucinda. Sí. Ya, entonces leeremos la viñetita hasta donde nos corte la reunión. Veamos la viñeta. María, ¿y estás buscando trabajo ahora? Yo no estoy buscando nada. ¿Por qué? ¿Cómo me voy a presentar? Mírame, tengo aspecto de vieja, no tengo pelo, no me pinto, no me arreglo bien. ¿Quién me va a tomar? La viñeta expresa el padecimiento frente a la dificultad que se presenta en el momento en que aparece el deseo del otro y el yo siente que no lo alcanza a colmar, careciendo de recursos adecuados acusados al envejecimiento. En este sentido, si el yo carece de recursos, en tanto no causa al otro, o sea, no le causa deseo, no podría defenderse de sus intenciones. La idea de intención se refiere a aquello que se quiere de nosotros sin contar con nuestra voluntad, es decir, ser tratado como un objeto carente de autonomía. Esta experiencia imprime una vivencia de desamparo frente a la que el sujeto queda como un objeto, que puede ser abandonado, excluido o manejado. A veces se pone en posición de objeto desechado también, ¿no es cierto?
La autonomía que se pierde resulta notoria en el texto de la viñeta, en tanto que esa persona siente que ese cuerpo no le permite enfrentar al otro, llevándola a la inhibición o a la autodegradación. Esta experiencia no resulta propia de la vejez, ya que es estructural al sujeto. La cuestión aparece en las particularidades que se podrían presentar en las contingencias del envejecimiento humano y las lecturas que la sociedad realiza, sin que por ello supongamos que sea una experiencia de todo sujeto, ni tampoco que existan otros espacios de reconocimiento y deseo posibles. Como en la primera viñeta, ¿no? Todavía él estaba activo. La metamorfosis que debería experimentar el yo dará cuenta de un proceso esperable en relación a los ideales sociales actuales y la propia relación del sujeto con el otro. Esto es bien importante marcar, están los ideales más que nosotros y cómo nos posicionamos nosotros frente al otro. Es allí donde surge la dificultad del sujeto de posicionarse frente al otro cuando su lugar es cuestionado por la falta de ideales sociales, sobre todo en esta etapa vital. Más allá de las variantes estructurales e históricas que hacen que cada sujeto se defienda de manera siempre singular. Manoni enfatiza esta posición señalando que el derrumbe psíquico de ancianos enfermos, aislados o mal tolerados por su familia o por la institución, se debe a que en su relación con la otra persona de edad ya no es tratada como sujeto, sino solo como un mero objeto de cuidados. Se vuelven objeto, ¿no es cierto? Su deseo ya no encuentra anclaje en el deseo del otro. No puede satisfacer al otro. En su relación con el otro, el anciano instala juegos de prestancia y oposición de puro prestigio. La rebeldía es la única manera de hacerse reconocer y la forma en la que puede subsistir una posibilidad de palabra. No preparados para vincularnos con las personas de edad, nuestra sordera nos quita recursos para que vuelvan a arrancar como sujetos deseantes. Desde esta cita podemos entender cómo frente a la posibilidad de ya no ser nada para el otro, aparecen otras alternativas por fuera de los marcos del deseo que llevan desde esta psicoanalista a lo que se denomina experiencias gozosas, las cuales no refieren al disfrute, sino por lo contrario a un tipo de relación al otro por la vía del padecimiento. Manoni remarca que la persona se aferra a las vías del displacer por no poder poner unas palabras a la vivencia de un presente en el que el sujeto ya no encuentra su sitio. La mirada del otro, lejos de ser un soporte, lo va a fragmentar. Si el yo se presenta particularmente en el espacio de la visión como imágenes, la mirada del otro puede cambiar, no dar cabida. Dicha mirada podría devenir en soporte o en fragmentos como en las viñetas antes señaladas. En algunos momentos de la vejez hallamos que la ilusión frente al espejo puede devenir en ruptura más que encuentro, ya sea porque el otro no refleja ningún aspecto deseable, como el sentirse útil, importante, bello, poderoso, lo que podría generar en ciertos casos que se produzca una distancia entre el cuerpo y el sujeto. Ahí puede haber una fragmentación, ¿no? Sin embargo, la relación del sujeto al otro no se reduce a lo que Lacan denomina registro imaginario, basado en las integraciones de imágenes que identifican al sujeto con el yo desde una cierta lectura del otro, sino que existen otros modos de relación que llevan al sujeto a poder sobrepasar esta dimensión. Por ello, Lacan considera un narcisismo suficiente cuando puede llegar a divinizar el cuerpo propio, y un narcisismo insuficiente cuando aparece una rigidificación del yo con una incapacidad de la divinización del mismo. Entonces, ¿qué pasaría con el anciano? Que sería, ya no hay la divinización del cuerpo, ¿no ve? Es importante tener en cuenta que este modelo teórico se refiere a experiencias que no son totalizantes a nivel del sujeto, sino que se establecen en relaciones, momentos y situaciones específicas, lo cual no invalida que en otras el sujeto pueda situarse de formas alternativas. El recorte que se desprende desde esta concepción del narcisismo permite situar este concepto más allá de una estructura psicopatológica, pudiendo dar cuenta de la incidencia de los ideales sociales
en las lecturas del sujeto y su relación con el deseo entre el sujeto